Hay películas que uno recuerda y hay otras que uno no puede olvidar, aunque quieras. Oldboy no se ve, se sobrevive. No importa cuántos años hayan pasado desde ese primer visionado, algo se queda atrapado en uno. Un murmullo incómodo, como una cicatriz en la conciencia. Esta no es una historia de venganza, es una historia de una herida. Un dolor que se transforma, que se muta, que exige ser entendido, pero nunca explicado del todo. Oldboy es la danza macabra entre dos hombres rotos por un pasado que los desbordó, pero también es un espejo sucio en el que si uno mira con cuidado, puede ver los bordes más oscuros de sí mismo. Cuando un Dae-su despierta tras 15 años de encierro, no es solo su cuerpo el que sale al mundo, es un alma deformada por el aislamiento, por el deseo de entender por qué, por quién, por qué lo que realmente lo consume no es haber perdido su libertad, sino haber sido olvidado. El encierro no es solo una celda, es la negación de la existencia. Y cuando uno deja de existir para los otros, comienza a desaparecer para sí mismo. En ese encierro, la identidad de Oh Dae-su se desintegra lentamente. Su humanidad se condensa en una sola pregunta: ¿por qué? Esa pregunta se convierte en su alimento, su aire, su propósito. Durante esos años, no envejece, simplemente muta. Y cuando por fin es liberado, no es un hombre libre el que camina por las calles, sino una sombra hambrienta de sentido. Su libertad no es un premio, sino un nuevo tipo de condena. Saber que ha sido elegido para algo que aún desconoce. Desde el inicio, Oldboy plantea una premisa brutal. ¿Qué nos queda cuando lo que creemos conocer se vuelve arma contra nosotros? Lee Woo-jin no solo encierra a Dae-su, lo convierte en su obra. Cada detalle, cada sombra de su nuevo mundo ha sido cuidadosamente diseñado para convertirlo en víctima y cómplice de su propio castigo. Aquí entra en juego una de las grandes tesis de Michael Foucault. El poder no se ejerce solo mediante la fuerza bruta, sino a través de control del conocimiento y de la arquitectura de la experiencia. Woo-jin no mata a Dae-su, lo transforma, lo convierte en un instrumento de su propia destrucción. Uno de los momentos más miserables del filme es la escena del pulpo vivo. Dae-su lo devora con desesperación, con rabia. El pulpo es símbolo de la vida primitiva, del instinto puro, de lo grotesco que aún vive en nosotros cuando todo lo racional ha sido arrancado. Es también una escena que nos hace partícipes del asco, del rechazo al cuerpo, de lo real en su forma más cruda. Como espectadores, no podemos mirar sin sentir algo físico, porque es justamente eso, una afirmación de que Dae-su ya no come como un hombre, come como una bestia encerrada por años, devorando su propio dolor. La lengua de Oh Dae-su se vuelve símbolo y pecado. Por hablar, destruye sin saberlo, y al cortar su lengua no solo busca callar el pasado, quiere borrar su capacidad de herir. En la tradición judío-cristiana, la lengua es poder y condena. Es con la palabra que nace el pecado original. Es la lengua la que crea la historia, la que da forma al trauma. Por eso, al final Dae-su decide mutilarla, como sacrificio, como súplica, como castigo. El silencio como una redención. Ese acto brutal y desesperado resume toda la narrativa de Oldboy, el deseo de borrar lo irremediable, pero también revela una verdad profundamente humana. Cuando ya no queda justicia posible, uno busca castigo, no para restaurar lo perdido, sino para imponerle algún tipo de lógica al dolor. Lee Woo-jin, el supuesto verdugo, también es prisionero, un tiritero que construye su venganza con la precisión de un artista, pero que no logra liberarse de su dolor. Él no quiere justicia, quiere simetría, que otros sientan lo mismo, que otros se pierdan en el mismo abismo. Porque el trauma, aunque no encuentra consuelo, busca réplica, y en Dae-su, Woo-jin encontró su espejo más cruel. En psicología, especialmente en los estudios sobre trauma complejo y trastornos de estrés postraumático, se habla de la compulsión a la repetición. Freud la describe como un impulso inconsistente de revivir el dolor, de repetir la herida, no para sanar, sino porque es lo único familiar. Woo-jin no quiere olvidar su pasado, quiere convertirlo en una narrativa, una sinfonía de sufrimiento que, como toda buena obra, necesita un testigo. Ambos son víctimas, ambos son victimarios, ambos se niegan a perdonar y ambos arrastran su dolor hasta el límite del humano, porque en Oldboy el castigo no termina con el dolor del otro, sino con la aniquilación de la propia identidad. Es la historia de dos hombres que se reflejan en otro con horror y que prefieren destruir ese reflejo antes que aceptar la imagen que les devuelve. Y ahí está Mido, inocente, ajena, creada como pieza de rompecabezas macabro.
Ella representa lo que ambos hombres han perdido, la posibilidad de amar sin culpa. ¿Pueden hacer del amor en medio de la manipulación? ¿Puede sostenerse algo puro cuando sus cimientos están podridos? La relación entre Dae-su y Mido es perturbadora, no solo por el giro final, sino por la ternura genuina que le precede. Eso es lo que rompe al espectador. No es solo el incesto como acto biológico, es el amor que floreció antes del conocimiento. Es el deseo sincero que se vuelve condena. Cómo juzgar un afecto que nació sin saber. Cómo enfrentar la verdad sin que destruya lo vivido. Aquí el incesto no es solo tabú, es castigo mitológico. Como en Édipo, el conocimiento se vuelve tragedia, y a diferencia de muchas narrativas contemporáneas, aquí no hay redención posible, solo la posibilidad de olvidar o fingir que se ha olvidado. Desde la filosofía, podríamos pensar que Albert Camus y su concepción de lo absurdo, la idea que buscamos sentido en un universo que no lo ofrece. Dae-su se enfrenta a un destino que no tiene explicación racional que lo salve. Su amor, su redención, su humanidad misma, quedan en tela de juicio cuando la verdad se revela. Y en ese punto, el espectador como Dae-su ya no puede confiar en lo que siente, porque todo ha sido manipulado, todo ha sido escrito por otra persona. El pedido de Dae-su a la hipnotizadora es desesperado. No quiere justicia, no quiere venganza, quiere ignorancia. Pero ¿qué se borra realmente cuando se borra un recuerdo? ¿La culpa desaparece o solamente se disfraza? Milan Kundera decía que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Pero a veces el olvido es más soportable que la verdad, porque la verdad no siempre libera, a veces encierra. La hipnotizadora como personaje es casi una deidad, se mantiene al margen del juicio moral, pero tiene el poder de borrar y reconfigurar lo vivido. Es la última instancia, la editora del alma. Su figura encarna la pregunta más dura del filme. ¿Merecemos recordar todo lo que somos? Judy Herman, en su obra fundamental sobre trauma, dice que el primer paso hacia la sanación es reconstruir la narrativa de lo ocurrido. Pero Oldboy no permite eso, porque aquí la narrativa misma es el trauma. Cada recuerdo es una herida, cada momento de ternura está contaminado por el guión invisible que escribe Woo Jin. La sanación entonces se vuelve imposible. Y Woo Jin, tras lograr su obra, se suicida. No con desesperación, sino con calma, como quien ha terminado una sinfonía. Su suicidio no es un castigo, es un cierre. No busca justicia, solo buscaba decir, ahora sabes cómo se siente. Y con eso se permite irse. En una habitación tan lujosa como vacía, rodeada de tecnología, pero solo, como siempre estuvo desde el momento en que perdió a su hermana. También vale la pena contrastar esta versión fílmica con el manga original, donde la historia toma un rumbo diferente y el final es menos trágico. En el manga, el protagonista no es manipulado a amar a su hija, sino enamorarse de una mujer cualquiera. Es decir, el componente incestuoso es una creación del filme, una decisión artística que eleva el relato a un nivel simbólico más profundo y perturbador. Park Chan-wook transforma una historia de venganza en una tragedia griega moderna, con resonancias morales y filosóficas que el material original no alcanzaba. En lo visual, la película utiliza el lenguaje cinematográfico como una precisión quirúrgica. Los planos secuenciales, la composición simétrica y la violencia estilizada, todo está construido para incomodar y seducir al mismo tiempo. La violencia no es gratuita, es estética y por eso aún más perturbadora, porque embellece lo terrible, porque nos hace cómplices, porque nos obliga a mirar. Pero quizás lo más inquietante no sea el dolor, sino la transformación. Al final ninguno de los dos es el que fue. Ambos han sido moldeados por el trauma, convertidos en espectros de sí mismos. Y cuando Dae-su sonríe en la nieve, uno no sabe si es alivio o locura. ¿Ha olvidado o simplemente ha decidido vivir con la mentira que ahora lo protege? La nieve cae como una bendición o como un manto fúnebre. Todo está en silencio. El castigo ha terminado, pero el daño persiste. Porque Oldboy no busca responder preguntas, busca dejarlas abiertas, como heridas que aún sangran. El filme nos obliga a enfrentar nuestros propios límites morales, a preguntarnos qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar, si el amor se volviera condena, si el conocimiento destruyera la posibilidad de ser felices. Al final, uno se queda con una sola certeza: hay verdades que pueden ser nombradas, amores que no debieron existir, y heridas que, aunque se oculten, laten para siempre debajo de la piel. Y quizás ese sea lo más humano de todo. La capacidad de vivir incluso cuando ya no se puede perdonar, cuando ya no se puede hablar, cuando ya no se puede confiar. Vivir, aunque duela vivir. Y bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. ¿Qué
creo que Oldboy es una película bastante interesante y que si no la has visto, créeme que te recomiendo mucho darle una oportunidad. Todo lo que esta trama nos deja creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros, ya que nos obliga a analizarlos intrínsecamente para así ver también cómo es que nosotros estamos. Pero ya sabes, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque estás en Central Cine, tu canal de películas en donde analizamos más allá de lo que ves. Hasta la próxima.